Bueno, antes de comenzar la conferencia, hacemos una pequeña introducción científica, no muy larga, como para explicar así muy sencillamente cómo funciona el mecanismo de la descodificación biológica de las enfermedades. Primero decir que en los 2 primeros meses de vida intrauterina, el feto encarna toda la memoria desde el comienzo de nuestro antepasado evolutivo hasta nuestros días. Esto significa que el cigoto, el huevo cigoto, en su desarrollo, hasta el final del segundo mes, resume la evolución de toda la vida. Es decir, porque en el vientre materno, antes de los 9 meses, pasamos por distintas etapas, en las que somos cabeza con cola, tenemos membrana en los dedos como los patos, 3 pares de riñones suplementarios como algunos anfibios, una hilera de mamas como determinados mamíferos, branquia como los peces. Es decir, que todo eso recuerda nuestras células y a los 2 meses se corta. Se produce lo que se denomina científicamente la muerte celular programada, o células en apoptosis, por decirlo así, que es un término científico. Es decir, que las células se autodestruyen a sí mismas para dar paso a otras células. Sí, porque juntas no pueden coexistir, es el recuerdo de lo que fuimos anteriormente. Y eso está en la memoria celular, como así también están todos los programas biológicos de supervivencia, que es, en este caso, la llamada enfermedad desconocida para muchos, en el sentido de que es un nuevo paradigma. Todavía no tenemos bien en claro cómo funciona el mecanismo de la descodificación biológica, por supuesto, para los que no tienen acceso todavía a esta información, pero este conocimiento ya está en el inconsciente colectivo. Por eso hay mucha gente hoy aquí. ¿Qué es lo que programa la enfermedad? La palabra, la información, el lenguaje. El lenguaje programa la llamada enfermedad. ¿Cómo es que nos enfermamos a través del lenguaje? Ejemplos. Cuando hacemos un estrés, el estrés libera adrenalina y cortisol, más de lo normal. En ese momento se activa la memoria de un recuerdo inconsciente que subyace a nivel inconsciente, y este aquí que a través de un estrés es donde aparecen las soluciones de reacción, tanto del comportamiento del ser humano como de la enfermedad. Es decir, ¿cómo funcionan estas programaciones? Las programaciones son muy sutiles, pueden provocar o no enfermedades. Pero vamos a dar un ejemplo para que podamos comprender cómo funciona el mecanismo de la enfermedad. ¿Quién no se ha preguntado alguna vez o quién no se ha dicho a sí mismo alguna vez en ese lenguaje inconsciente, silencioso, en ese susurro silencioso? No importa lo que estés haciendo, deberías estar haciendo otra cosa. Cuando alguien está haciendo algo que a uno le gusta, que te hace cosquillas, que es lo que querés, y de pronto hay algo que te hace sentir incómodo y no sabes qué es. Y aparece esa codificación, aparece esa forma de creer que realmente tendría que estar haciendo otra cosa y no eso que estoy haciendo. ¿De dónde viene esa presión coercitiva que me hace sentir incómodo? ¿De dónde viene? Y que hace que yo me retire de lo que estoy haciendo y termine haciendo otra cosa. ¿Quién me ha programado esa forma de creer en eso? Un lenguaje inconsciente, que opera muy sutilmente a nivel de nuestro inconsciente. Y que dice, no importa lo que estés haciendo, deberías estar haciendo otra cosa. Ahora, no escuchamos ese lenguaje. Es decir, no lo escuchamos conscientemente, lo escuchamos inconscientemente. Nuestra biología nos avisa a través de la incomodidad que hay un peligro. Pero no lo escuchamos conscientemente ese lenguaje. Es un lenguaje que opera inconscientemente. Y ahí es donde se activan todos los mecanismos de la enfermedad. Puede ser, no importa lo que estés haciendo, deberías estar haciendo otra cosa, como también podría ser, si vos supieras cómo soy, no me querrías.
por ejemplo. Ahora, si vos supieras cómo yo soy, no me querrías, también opera sutilmente. Y puede ocurrir que en alguna relación, en alguna separación afectiva, una gran ofensa, un despido, una traición, puede ocurrir que ese lenguaje inconsciente pueda operar también. Si supieras cómo soy, no me querrías. Opera sutilmente, por supuesto. Y en el momento que me separo, que comienzo a vivir lo que rechazo, porque para eso venimos, aparte de resolver conflictos y encontrar nuestros deseos, venimos a vivir lo que rechazamos. En ese momento que ocurre esto, de que me vuelvo a sentir incómodo, de que vuelvo a sufrir por una separación afectiva, algo en mí determina que esa separación fue porque no me quieren, porque me abandonan, porque no me aman. ¿Y de dónde viene esa forma de creer en que me voy a quedar solo, en que no me aman, en que se separaron de mí porque no me quieren? Si supieras cómo soy, no me querrías. Al final, ahora que me separé, eso que está codificado es la respuesta que va a mandar nuestro inconsciente para distraernos del conflicto real y hacernos creer que nos abandonaron porque no nos querían. Y eso va a ser lo que nos va a salvar la vida momentáneamente, porque es una forma de bajar el estrés. Entonces, tenemos programas que operan a nivel del lenguaje inconsciente constantemente y que no son nuestros. No es un lenguaje de nuestra esencia, de nuestro espíritu. Es un lenguaje programado, codificado, que no nos pertenece y que alguno de nuestros ancestros ha usado en algún momento para autojustificar probablemente un conflicto que no podía resolver en ese momento. Entonces también tomó de ese inconsciente familiar ese lenguaje inconsciente que está ya grabado y que viaja a nivel de los genes, que es la información que viaja a nivel de los genes, y que dice, si vos supieras como yo soy, no me querrías. Eso precisamente es lo que hacemos en la descodificación biológica. Hacerle tomar conciencia a la persona cuando viene a una consulta, cuál es ese lenguaje inconsciente que está operando y que le está diciendo a la persona y le está haciendo creer algo. Cuando uno le dice a la persona que viene a la sesión, ¿no sentís como que hay un lenguaje que te dice esto? Sí, exactamente, es eso. Eso es lo que me está pasando. ¿Y de dónde crees que se pudo haber codificado? ¿En qué momento de tu vida? Y ahí es donde nuestro inconsciente está obligado a buscar en el archivo temporario dónde fue que se programó esa información. Que desde el primer momento que nacemos, la primera emoción es la duda. Por eso tenemos una mente dual, que significa que nuestra mente discrimina. Frío-calor, bueno-malo, positivo-negativo, padre-madre, tierra-cielo, ya está, son recursos de la creación de nuestra mente. Comprender cómo funciona el mecanismo de la enfermedad es una ventaja adicional, porque tener el conocimiento y poder relacionar las cosas realmente como son, cómo funciona el mecanismo de la enfermedad, nos permite a nosotros liberarnos de esas ataduras de la enfermedad. Y eso es lo que pasa muchas veces en las conferencias, cuando empezamos a hablar de la enfermedad y el sentido de la enfermedad, cuando la persona se siente identificada a través de otra persona que está descodificando, entonces nuestra vida cambia. Ya no somos los mismos, ya no somos esas personas que le temíamos a la enfermedad, porque ahora le hemos encontrado el sentido de la enfermedad. ¿Y cómo se le encuentra el sentido de la enfermedad? Primero, tomando conciencia y dándonos cuenta cuál es nuestra necesidad, aquella que no expresamos, que no decimos, que no hablamos y que nos guardamos.